Hola, agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, Julio Vélez y maestro Alvarado Belloso. Voy a hablaros un poco sobre el cooperativismo procesal en Brasil, que es un modelo procesal que está basado en la teoría de los principios. Y la teoría de los principios está basada en dos postulados fundamentales: la normatividad de los principios y la aplicabilidad inmediata, directa de los principios. El problema de la aplicación de un principio es porque es un camino aleatorio. Un camino aleatorio hacia un destino incierto. Dadas las numerosas alternativas de densificación, de concretización de un principio, al juez se le otorga un megapoder, un poder para elegir cuál alternativa va a aplicar. Es evidente, por tanto, que no se aplica propiamente el principio, pero sino una de sus posibilidades deontológicas de densificación. O sea, es decir, se aplica una regla y el juez aplica la regla que él mismo crea, que elige unilateralmente como la más oportuna y conveniente. En este sentido, el juez asume atribuciones inconstitucionales y se separa del derecho redactado por los representantes electos democráticamente por el pueblo. En otras palabras, la unilateralidad objetivo democrática de la ley es reemplazada por una unilateralidad subjetivo aristocrática del juez. Y esta catequesis de los principios contribuye enormemente para la viabilidad teórica del cooperativismo, que permite la captura del derecho procesal por la moral, corrompiendo la autonomía del derecho en general y del derecho procesal en particular. O sea, la aplicación de los principios de manera irrestricta, general y abstracta produce un estado muy grande de inseguridad, porque instituye principios implícitos de dudosa validez, metodologías heterodoxas no raro desarrolladas ad hoc, juicios impasibles de control objetivo racional, argumentos non sequitur, una retórica basada en slogans, muchas controversias jurisprudenciales invencibles, babelismo doctrinario, fluidez conceptual, una gran confusión entre modelos de ley lata y modelos de ley ferenda, decisionismo judicial, usurpación sistémica de funciones ajenas por el Poder Judicial, la derrotabilidad judicial de leyes. Entonces, la cooperación deriva de todo esto. La cooperación hoy en mi país es la niña de los ojos de un neoiluminismo, judiciocéntrico y progresivista o progresivo. Y este modelo ha sido operado como optimizador funcional de una centroizquierda socialdemócrata que se enfoca en el protagonismo judicial mesiánico y en el juez de racionalidad ilimitada, y en un voluntarismo en la toma de decisiones, en un justiciamiento social, en un derecho semi-objetivo y flexible, y en la capacidad transformadora del proceso. Pero tenemos que nos dar en cuenta de que en realidad no hay en realidad una aplicación directa, una aplicación inmediata, una aplicación per saltum de principios. El principio no tiene precepto primario, no tiene lo que los alemanes llaman de Tatbestand, tampoco tiene consecuencia jurídica, lo que los alemanes llaman de Rechtsfolg. El principio solo prescribe un estado ideal de cosas para un determinado ámbito social. Es decir, tiene un contenido programático y este
contenido hace sentido dentro de un contexto de introducción. O sea, es necesario una regla de intermediación, es indispensable, porque no es posible aplicar principios, sino reglas. La norma y por tanto las reglas tienen una estructura proposicional lógica de tipo hipotético condicional. Sea A, entonces B debe ser. Los principios tienen una estructura proposicional más simple. Se expresa un principio es un B debe ser. Entonces es necesario la intermediación de esta regla. Los principios solo se realizan a través de reglas. Siempre hay una regla entre el principio y el caso. Entonces el principio se sitúa en un plano intermedio entre el valor y la norma. Pasa por una región fronteriza entre lo axiológico y lo deontológico, entre la moral y la legalidad, entre la ética y el derecho. O sea, es decir, el principio es mera normatividad en camino, normatividad en potencial, normatividad entre comillas, no tiene autosuficiencia operativa. La autosuficiencia es solo de las reglas. Entonces, de hecho, la expresión aplicación directa de principios solo sirve como un eufemismo. Sirve para disfrazar una práctica ex parte principis absolutamente inconstitucional, que es la creación intransparente por el juez de la regla mediadora entre el principio y el caso. O sea, hay acá una interpositio iudicis. El juez densifica artesanalmente el principio mediante la creación de una regla, pero es una regla est post facto, de eficacia ex tunc, en otras palabras, con el pretexto de aplicar un principio per saltum, el juez usurpa competencia legislativa. El juez no tiene legitimidad democrática para expresar la voluntad general de la nación, porque es aprobada en un concurso o es designado políticamente por el jefe del Estado. Entonces, esta aristocraticidad crónica del Poder Judicial lo obligaría a ceñirse a las reglas aprobadas por representantes elegidos democráticamente por el pueblo. O sea, la democraticidad de las decisiones judiciales derivan exclusivamente de su fidelidad al carácter democrático de las leyes que debe aplicar. Pero en este modelo de aplicación directa de principios, el juez produce una criptonorma o una criptoregla, o sea, una norma secreta, misteriosa, implícita. O sea, el juez concretiza el principio mediante la creación de una regla ex post facto de aplicación retrospectiva, de eficacia ex tunc. Y el juez, por tanto, niega al control público el resultado íntimo de su producción paralegislativa. Es decir, la autoridad judicial realiza una pseudo-jurisdicción y por tanto el juez actúa como un pseudo-juez, porque realiza una indebida actividad político-deliberativa desincronizada con la garantía de la separación de los poderes. O sea, el juez se desnaturaliza en un legislador. Entonces, esta teoría de aplicación directa es en verdad una teoría optimizadora del empoderamiento judicial, del protagonismo judicial, del judiciocentrismo, del gobierno de los jueces, de una autocracia judicial. O sea, el objetivo es ocultar la supresión de un Estado democrático de derecho legislado por un Estado aristocrático de derecho judicial. En verdad, por tanto, en un Estado democrático de derecho legislado, el juez solo puede aplicar la regla de intermediación. Y esta regla tiene que ser legal, expresa y previa al caso. El legislador, y solo el legislador, es responsable por la densificación de un principio. Y porque elegido directamente por el pueblo, el poder legislativo tiene la legitimidad democrática para expresar la voluntad general
promoviendo la mediación entre el principio jurídico y los casos prácticos. O sea, en nombre del pueblo, el legislador elabora una regla general y abstracta que concretiza el principio. Se demuestra que la teoría de los principios no es más que un activismo judicial. Es uno de sus pilares fundamentales. Se pretende instituir una legiferación casuística judicial apostando en la emancipación ideológica de un juez mesiánico plenipotenciario. Se saca el juez de su prosaica vida práctica diaria y es lanzado en una inventividad palpitante. Es decir, el tedioso bastión de la legalidad da paso al limitado encanto de la politicidad. Entonces lo que tenemos es que por medio de principios el juez revisa y reforma el conjunto de las normas legales para adecuarlas mejor a sus requisitos personales. Es una especie de personalización del derecho positivo según los gustos y las necesidades del juez. Por ejemplo, es lo que se pasa en la aplicación del modelo o del principio de la cooperación, donde el proceso es tenido como una alianza público-privada entre juez y partes, una comunidad de trabajo dialógica en la que los sujetos del proceso renuncian a las estrategias manipuladoras y cooperan entre sí con sinceridad, sin impedimento, para que se pueda obtener una decisión de mérito justa y eficaz en un plazo razonable. O sea, el modelo cooperativo sería una tercera vía entre la disputa privatismo versus publicismo. Pero es necesario que se dé cuenta de que este modelo es un esfuerzo neocantista de tipo socialdemócrata por la moralización humanizadora de la relación procesal. El juez sería el cerebro privilegiado del proceso, capaz de aplicar per saltum el principio de la cooperación con el objetivo técnico de coordinar la acción comunitaria fraternal de todos los sujetos del proceso. Entonces, habría, además de los deberes cooperativos típicos instituidos por las normas legales expresas, habrían deberes cooperativos atípicos instituidos por reglas judiciales implícitas. O sea, se otorga al juez, por medios transversales, una competencia normativa tecnocrática. El juez diseña unilateralmente reglas de intermediación que establezcan quién debe cooperar con quién. El juez con el autor con el juez, el autor con el reo. El juez establece dónde tiene lugar esta cooperación, cuándo debe tener lugar la cooperación entre los sujetos, cuál es el contenido de la cooperación, cuál es el objeto de la cooperación, cómo formalmente se debe cooperar y cuál es la sanción para quienes no cooperan. Entonces, el juez tiene la potestad demiúrgica para definir por sí mismo las posiciones jurídicas cooperativas activas y pasivas que asumirá en el proceso. Autorregula las actitudes cooperativas suyas y heterorregula las actitudes cooperativas de la parte. Entonces lo que vemos es que el cooperativismo procesal es una institucionalización del despotismo judicial. Y los jueces crean reglas cooperativas sin partir del criterio subjetivo que pueden ser controlados racionalmente por las partes. Y esta construcción no obedece, por tanto, a una operación mental cuyas etapas sean compatibles con las partes. Esta densificación del principio de la cooperación ocurre a través de actos graves de voluntad irracional del juez, no a través de un razonamiento verificable. Y tampoco podría ser diferente, porque no existe un método densificador único y unívoco de principios.
la realización de un principio siempre se puede dispersar en múltiples reglas. Y esta multiplicidad de reglas permite que el juez elija una de ellas. O sea, el juez desempeña una actividad discrecional y, por tanto, política, no técnico-burocrática y, por tanto, no jurisdiccional. Es así que la imparcialidad hoy está siendo comprendida en mi país. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima oportunidad.